sobre las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, repasando un poco la gama, tenemos el flexible, el 55FX, que es un producto que va muy enfocado hacia el aislamiento de tabiques y cerramientos por el interior. Se puede colocar en cubiertas entre rastreles o en el desván perdido. Fabricamos, como veis, desde 40 milímetros hasta 240 milímetros. El de alta densidad, que va enfocado hacia el aislamiento de cubiertas en continuo, también de 40 hasta 200 milímetros. Es un producto ya de 110 kilos. Muy resistente, que podemos pisar perfectamente. Como decía, pues se puede colocar en continuo, por lo cual no hay ningún tipo de corte térmico. Y el de 140 kilos, que es para hacer un sistema, es un panel hidrófobo, en este caso de 140 kilos, un poquito más rígido, enfocado para las cubiertas inclinadas y cubiertas planas y sistemas SATE. Se puede hacer el sistema SATE con revoque directo sobre la fibra de madera. Lo vemos también desde 40 hasta 200 milímetros. Después tenemos un panel que es un complemento de aislamiento para la impermeabilización al aire y al agua. Se suele combinar con el de 110 kilos, con este, para los clientes que no quieren ningún tipo de derivado del petróleo en su obra. En lugar de utilizar una lámina impermeable transpirable, se utiliza este tipo de paneles, que también viene machembrado y está hidrofugado, ¿vale? Y entonces permite hacer el cierre encima del panel de 110. Se presenta en 22, 35, 52 y 60 milímetros. ¿Vale? Son paneles normalmente de gran tamaño que permiten pues, un rendimiento elevado en obra. Y finalmente la fibra de madera para insuflar, que es una fibra de madera en saco que permite rellenar huecos. Esos son sistemas que no se han desarrollado mucho todavía, pero que bueno, con el mercado de la rehabilitación se irán desarrollando. Actualmente en España hay unos 18 millones de viviendas que necesitan una rehabilitación energética, que están mal aisladas o sin aislar. Entonces hay un mercado importante. Dentro de estas viviendas obviamente tenemos muchos huecos, muchas cámaras de aire. Los clientes no quieren tirar las paredes porque ya son obras mayores. Entonces vamos a poder, con este tipo de producto y las máquinas adecuadas, rellenar estos huecos, insuflar estos materiales en el interior de las cámaras.